country kills its heroes. We just raise them for the fall. Finalmente admitieron lo que ya sabíamos. Con la información a cuentagotas nos fuimos enterando pues de qué había sucedido en realidad con los normalistas de Ayotzinapa. Y este evento nos dio la oportunidad de saber hasta dónde están las cosas en México. Tantos y tantos muertos que se fueron encontrando en esas fosas clandestinas nos dan el panorama tan oscuro que estamos atravesando. Sabíamos perfectamente que con la llegada de este títere impuesto por Televisa, por Atlacomulco y por todas las élites del poder, lacayos que sirven a intereses extranjeros, sabíamos que nos iba a ir de la fregada, pero no sabíamos hasta dónde. Y hoy, con el mayor cinismo, estos déspotas como ayer Murillo Karam, con esa impaciencia, esta rata, como si no le pagáramos millones por hacer lo que está haciendo, y mal hecho, como si no fuera su trabajo, nos trata a los mexicanos como estúpidos. Se burla del dolor de los padres de estos normalistas y de tantas familias que han perdido a alguno de sus seres queridos en este supuesto fuego cruzado, como lo llamaba el imbécil, el genocida, este asesino de Felipe Calderón. Los normalistas de Ayotzinapa son el ejemplo del México que tenemos, de cómo operan para callarnos, de cómo nos van a reprimir en lo que nos quede de tiempo a los mexicanos, porque lo han entregado todo, porque no van a permitir que ninguno de nosotros hagamos ni el menor intento por estorbarles a estos miserables que terminen de entregar lo que algún momento fue nuestro y que ya, desde ya, estamos padeciendo las consecuencias. Decía este déspota, este personaje asqueroso de Murillo Karam, que ya estaba cansado para seguir contestando y atendiendo lo que tiene que atender, las respuestas que tiene que dar. Pues nosotros también ya estamos cansados de tantas chingaderas. Ningún crimen de Estado más podemos permitir. Hablemos de eso. Y la indignación no es para menos. Por supuesto que debe renunciar este maldito títere. Ahí están las consecuencias, más allá de todo lo que hemos dicho en cuanto a sus gastos, a su derroche, a cómo se burlan de nosotros con tanto gasto. Y no solo para Televisa, para cuestiones mucho más estúpidas, para celebraciones, para viajes, para que el imbécil ande en un avión carísimo, con todas las comodidades, armado hasta los dientes, para que a él y a su familia no les pase absolutamente nada, mientras a nosotros nos están matando uno a uno. Más que exigir su renuncia, más allá de eso, este buitre y sus cómplices deben de estar en la cárcel. La desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen de Estado cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos. Estos crímenes han sido cometidos por elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero.
se produjeron con la complicidad activa del gobierno municipal, que en su momento encabezaba José Luis Abarca, y la pasividad total, cuando menos, del gobernador Ángel Aguirre. En la matanza de estudiantes de Ayotzinapa, la represión gubernamental contra una movilización social ha puesto también a su servicio la violencia del crimen organizado. Se trata de un crimen de Estado. La actitud omisa del Poder Ejecutivo Federal y el autismo de la clase política en su conjunto le dan además la dimensión de una crisis de Estado. Se están lavando las manos diciendo que esto es un brutal crimen del crimen organizado. Pero el crimen organizado son ellos. Aquí no se va a hacer justicia, señores, no se puede. Porque los que perpetraron este hecho, como al igual que muchos otros, son ellos. Peña Nieto y alguno de sus nexos con el narco. El cártel de Sinaloa, el de Juárez, la organización de los Beltrán Leiva y los Zetas fueron operadores del PRI en las elecciones del 2012. La consigna de la delincuencia organizada en el Triángulo Dorado, enclavado entre Sonora, Chihuahua y Durango, era votar por el PRI. Los narcos inhibieron la libertad de votantes y partidos. En Chihuahua llegaron al extremo de encerrar en bodegas a cientos de indígenas y advirtieron que prenderían fuego a las casas de quienes no votaran por los candidatos del PRI. En Durango amenazaron de muerte a representantes de otros partidos. En Sinaloa, hombres encapuchados y armados instalaron retenes en las carreteras. Decían, solo los del PRI y los del IFE pasan, nadie más. ¿Y qué hay de Aguirre y Abarca entre los Beltrán Leiva y los Guerreros Unidos? Leonor Villa Ortuño, supuesta suegra del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, aseguró que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue patrocinado por el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Aseguró que sus hijos pertenecen al crimen organizado y su yerno protege al grupo criminal. La familia Pineda Villa, fundadora de Guerreros Unidos, financió la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero a la gobernatura en 2010. Declaró ante la PGR Sidronio Casarrubias, líder de esa banda delictiva. De acuerdo con el capo, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, era la responsable del dinero de este clan criminal. A toda costa quería ser la nueva presidenta municipal de Iguala, quien su capital lo hizo de sus hermanos Mario Pineda Villa, alias el MP, y de Alberto Pineda Villa, alias el Borrado. ¿Y qué hay de los Beltrán Leiva y los políticos? Arturo Beltrán Leiva inició sus actividades delictivas en 1990 como parte del equipo de seguridad de Amado Carrillo Fuentes, quien fue impulsado, empoderado y protegido de Salinas de Gortari. Se asoció con Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma en 1992. Acotemos que El Chapo Guzmán es el operador protegido, solapado y ensalzado por Estados Unidos, en complicidad con Vicente Fox, Felipe Calderón y por supuesto con los que le mueven los hilos a Peña Nieto. En 1997, Arturo se independizó por la muerte de Carrillo y amplió su zona de influencia a la Ciudad de México, Morelos y Guerrero, mientras sus hermanos controlaban Sonora. En 2008, se funda de manera oficial el cártel de los Beltrán Leiva gracias a la supuesta traición cometida por El Chapo e Ismael Mayo Zambada, que derivó en la detención de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, hermano de Arturo. En 2009, elementos de la Marina de México mataron al patriarca de los Beltrán Leiva en Cuernavaca, Morelos. Y en la información más reciente, el presidente municipal que viene del PRI y del Verde, Mauricio Trejo,
la exalcaldesa del PRI, del Verde y del PRD, Luz María Núñez Flores, y el diputado del PAN, Ricardo Villarreal García, son algunos de los políticos de San Miguel de Allende que tuvieron relación con el empresario Germán Goyeneche Ortega, operador de Héctor Beltrán Leiva, el H, detenido recientemente. Esta información que acabamos de traer para ustedes es mínima. Hay tanto que buscarles, tanto estiércol del que están embarrados estos, que no fue un crimen de Estado, al igual que dijeron que no lo fue el de Actal, el de Aguas Blancas, el de Atenco, el del 68, el del 71, el de tantos. Por supuesto que no lo van a admitir. Y todos los compinches, los medios, todos van a respetar la versión oficial. Por supuesto que tenemos que decir ya basta, porque también estamos cansados, Murillo Caram. A ti y al otro, a Osorio Chong, que se han hecho millonarios, y no solo con el sueldo que reciben ahorita, par de inútiles. No solo con eso, ya lo habían hecho desde antes. Miguel Ángel Osorio Chong y el Procurador General de la República, el que está muy cansado, Jesús Murillo Caram, antes de ser gobernadores de Hidalgo no tenían nada, y al término de sus administraciones se hicieron inmensamente ricos. El Grupo Hidalgo, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Caram, hacen pareja en actos de corrupción junto con el Grupo Atlacomulco del Estado de México, integrado por Alfredo del Mazo, Arturo Montiel, César Camacho, Emilio Choaifet. Antes, Carlos Hank, quien fue el maestro de este grupo, de Peña Nieto y de Erubiel Ávila. Todo esto lo señaló Andrés Manuel López Obrador, quien también comentó que el Grupo Hidalgo y el Grupo Atlacomulco acumularon, escuchen esto, alrededor de 2,000 millones de dólares de riqueza mala vida, y son quienes le hicieron daño a los ciudadanos del Estado de México y de Hidalgo. Pero ahora, pues son premiados, resulta que son jefes a nivel nacional. Y no solo eso, son cómplices de los crímenes que se están cometiendo, de los que ya se cometieron, y que por supuesto no harán nada por resolver. Hay que hacer más. Se nos debe de ocurrir mucho más. Hay propuestas de paro nacional, hay movimientos como Morena, está Noroña, está Laida Sansores, están otros más, otras voces más que tienen propuestas. Súmense a la que quieran, pero no se queden con las manos cruzadas. No nos merecemos más de esto, los mexicanos. No merecemos pagarles lo que les pagamos a estas ratas para que estén en el poder y para que nos estén matando. Dense cuenta de la gravedad de lo que significa, por favor. Les ofrezco este espacio para lo que quieran. Yo no tengo nada que perder. No les tengo miedo a estos malditos. Yo puedo ser su portavoz si ustedes quieren. Díganme, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren hacer a través de este espacio? Es lo que yo les puedo aportar. Es lo que yo puedo aportar para México. Díganme, por favor, acérquense. Díganme qué hacemos. Y si en algo yo les puedo servir en esto que hago, porque yo trabajo y vivo para esto. He renunciado a lo que pudo haber sido una trayectoria en medios masivos y demás. Yo no voy a trabajar con delincuentes, y Televisa está metida en todo, y yo no voy a trabajar con ellos jamás. No soy El Pulso, ni ahora los de Mientras Tanto en México, que hasta diputados panistas ponen para que ustedes les den dinero por hacer un trabajo de informar. Aquí
Estoy para eso. Es lo único que yo puedo hacer. No tengo dinero, no tengo manera de desplazarme, pero tengo la forma de hacer esto. Tomen este espacio como propio, por favor. Lo que se les ocurra, yo doy eco en este espacio. Lo hacemos acá, hacemos una llamada, yo les llamo, hacemos un Skype, les hago una campaña, lo que se les ocurra. Acérquense, por favor. Estoy dispuesto a lo que sea. Yo no tengo miedo de enfrentar a estos. Prefiero que me maten en el combate contra estas ratas antes de rajarme y dejar que estos buitres hagan lo que hagan. Hacen lo que hacen, maten a quien maten, y yo nada más callado mirando. No estoy dispuesto a eso. Entonces consideren este espacio, por favor. Y me da mucho gusto recibir en este espacio. Le agradezco mucho que esté en un día extraordinario, que nos dé un poco de su tiempo, porque su reflexión siempre es importante escucharla. Abogada, traductora y analista de medios alternativos. Marta, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué decir ante todo esto? Muchas gracias, Hugo, por invitarme a compartir este espacio contigo y gracias a los que nos escuchan. Con toda esta investigación desafiada, llena de errores, de confusiones, de tardanzas, pero que no se crea que son por ineficiencia o un tema de inseguridad nada más. Es toda una política muy bien planeada para seguir abonando a que, bueno, ya se cerró el caso, ya agarraron al par de psicópatas que lo provocaron, ya se encontraron estos restos, aunque no se identifiquen, y pues ya se acabó, carpetazo. Ya un artículo de Rubén Marín que se llama México cansado, los padres de Ayotzinapa. Él dice, el autor, que México está cansado en primer lugar de la violencia, los asesinatos, las desapariciones y de actos de barbarie. México está cansado de esta guerra, no contra el crimen organizado, sino contra la población en general y en particular contra sus jóvenes. Han muerto cerca de 170,000 sujetos, mientras que se han desaparecido entre 26,000 a 40,000 personas. Debido a la violencia, 1,648,000 mexicanos fueron orillados a desplazarse. Los lugares donde se ha registrado la mayoría de las desapariciones de personas en años recientes en México se ubican en lugares donde se planean explotar yacimientos de petróleo y gas shale, y eso no es una coincidencia, sino una práctica de las grandes empresas aliadas con los gobiernos para obtener la máxima ganancia. Causa mucha rabia, mucha frustración, mucha impotencia, mucha indignación, como bien señala. Y eso a veces orilla a que no se dé uno cuenta que se requiere un esfuerzo colectivo, pero mayúsculo, no nada más de unos cuantos, no nada más de que ahora ya me di cuenta y estoy indignado, y sin haber llevado a cabo una labor de reflexión, de organización, planeación. Ya me voy a lanzar, y ¿qué hacemos? Aunque sea un grupo chiquito, ¿para qué? Para que nos masacren, para que nos desaparezcan. No tiene nada más de caso sacrificarse por sacrificarse. Eso no va a llevar a ninguna parte. De esfuerzos desorganizados o nada más por producto de que en este momento me siento tan frustrado, ya hago lo que sea, pues no, creo que es un esfuerzo colectivo. Y por un lado sí está bien, y que no deben cejar los reclamos, las manifestaciones, pero sobre todo para que den resultados creíbles, que se identifiquen los restos. La renuncia de Peña Nieto, pues sí, pero exigiendo, no que renuncie, más bien porque es un incompetente, no se siente, porque eso no es, la cuestión es más profunda, más honda. Y sí, ok, van a quitar al ineficiente, y según los tiempos puede quedar hasta mal. Fabio Beltrón es este tipo tan siniestro que puede ser igual o peor que Peña Nieto, y porque no se está exigiendo ni se está viendo hasta el fondo de lo que es, pues sí sería incluso contraproducente. Entonces, bueno, no sé, Hugo, si puedo leerte algo, una cita de un artículo excelente sobre esto que sucede en Ayotzinapa, y creo que es muy esclarecedor de lo que sucede. Claro que sí, Marta, por favor, adelante. Es de David Pavón Cuellar, se llama Estado de Excepción, Marx y Lacan en Ayotzinapa. La versión oficial es que los policías y funcionarios municipales de Iguala trabajaban para un capo local del narcotráfico, y que fue él quien ordenó matar a los estudiantes. Pero nadie entiende por qué los narcotraficantes de Iguala querrían o necesitarían matar a los estudiantes de Ayotzinapa. Esto ha hecho que se difunda la versión más verosímil y convincente de que la matanza de estudiantes fue decidida por el gobierno estatal e incluso federal. Después de todo, a diferencia de los narcotraficantes, los gobernantes de México sí que tenían móviles para matar a unos estudiantes conocidos por su militancia rebelde antigubernamental. Los que mandan en México, el presidente Enrique Peña Nieto y sus mediocres funcionarios neoliberales, no suelen ser más que títeres en manos de los grandes oligarcas nacionales,
extranjeros de la minería, la manufactura, la finanza y el narcotráfico. Son los ricos los que mandan. El poder está en su riqueza, en su dinero, en su capital, en el capital. Los policías, brazos armados y caras visibles del gobierno deben proceder como el capital decide que procedan. Aunque a menudo cometan errores, sus mismos errores, como el de Ayotzinapa, tienden a constituir una suerte de lapsus o síntoma que revela su total subordinación al capitalismo. Esta es la verdad que se descubre a sí misma, como en los asesinatos de estudiantes, ya sea porque los policías obedezcan al narcotráfico o a funcionarios que obedecen al narco y a otros sectores de la economía capitalista. ¿Podemos decir entonces que fue por anticapitalistas y antigubernamentales que los estudiantes fueron asesinados? Quizá hay en esto una parte de verdad, pero no toda la verdad, pues somos decenas de millones los mexicanos anticapitalistas y antigubernamentales, y sin embargo no hemos sido asesinados. Entonces, ¿por qué diablos fueron asesinados los estudiantes de Ayotzinapa? Los estudiantes sobran y lo que sobra debe desaparecer. Por lo tanto, los estudiantes deben desaparecer. Al desaparecer a los estudiantes, los policías únicamente completaron el silogismo que no dejaba de operar en el gobierno de Peña Nieto y en los grandes medios de comunicación. Los autores morales de la matanza están en las cúpulas gubernamentales y en las pantallas de televisión e incluyen a famosos periodistas como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva. Estos y muchos otros asesinos de cuello blanco prepararon la matanza de los estudiantes al justificar su represión, ocultar sus condiciones de vida, ignorar sus reivindicaciones, quitarles la voz y reducirlos a la condición de obstáculos de los que debíamos deshacernos para permitir el desarrollo del país y específicamente la circulación en las carreteras. Hasta podríamos decir que los periodistas a modo fueron los que empezaron la matanza de estudiantes. Únicamente fueron precedidos por los políticos neoliberales, quienes ya estaban matando a los estudiantes al denunciarlos como un problema que debía resolverse, como un despilfarro que debía ahorrarse, y al reducir el dinero que les daban y al no dárselos en numerosas ocasiones, aun cuando sabían que eran los jóvenes más pobres del país y que apenas podían sobrevivir con lo que recibían. Si los estudiantes de Ayotzinapa debían morir, fue también y quizá fundamentalmente porque el gobierno y los medios redujeron toda su existencia real a lo que es para el sistema capitalista, pura vida funcional, quizá gozable pero indisciplinada e incontrolada, y por tanto inútil e inexplotable. Una vida como esta solamente puede causar problemas, de ahí que deba ser eliminada o al menos desactivada, marginada o expulsada del sistema. Esto la distingue claramente de las vidas que se dejan reprimir, disciplinar y controlar, convirtiéndose así en una fuerza explotable que a su vez, al ser explotada como fuerza de trabajo, se aliena y se convierte en el poder explotador inherente al capital. Para no terminar en una fosa común como los estudiantes de Ayotzinapa, debe hacerse el trabajo del sistema capitalista, ya sea cumpliendo con labores ideológicas o bien estrictamente económicas, ya sea en la fábrica o en la universidad, en las empresas o en los noticieros. Hay que hacer un trabajo útil, explotable, productivo. En otras palabras, el sujeto debe renunciar a gozar de la vida como pulsión y dejar que el sistema lo use como fuerza de trabajo. Los estudiantes de Ayotzinapa, como dicen los discursos oficiales, deben dejar de gozar con sus protestas y tienen que ponerse a trabajar. Gracias, Marta, y gracias a todos por la amabilidad de ver, de comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Antonio Santana, maestro. Mauricio Ortega Valerio. Jorge Luis González Parral. Marco Antonio Gómez Molina. ¡Presentación! Jorge Aníbal Cruz Mendoza. ¡Presentación! Cristian Tomás Colón Garnica. ¡Presentación! César Manuel González Hernández. ¡Presentación! Jonás Trujillo González. ¡Presentación! Benjamín Asensio Bautista. ¡Presentación! Adán Abraham de la Cruz. ¡Presentación! Israel Caballero Sánchez. ¡Presentación! Julio César López Patolsi. ¡Presentación! José Ángel Campos Cantor. ¡Presentación! José Ángel Navarrete González. ¡Presentación! Abel García Hernández. ¡Presentación! Martín Examín Sánchez García. ¡Presentación! Felipe Arnulfo Rosa. ¡Presentación! Giovanni Galindo Guerrero. ¡Presentación! Saúl Bruno García. ¡Presentación! Jorge Antonio Tizapa Legideño. ¡Presentación! Miguel Ángel Hernández Martínez. ¡Presentación! Gilberto Ortiz Ramos. ¡Presentación! Marcial Pablo Baranda. ¡Presentación! Giovanni Guerrero de la Cruz. ¡Presentación! Alexander Mola Venancio. ¡Presentación! Dorian González Parral. ¡Presentación! Jesús
Giovanni Rodríguez Platempa. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. Abelardo Vázquez Benítez. José Eduardo Bartolo Tlatempa. Cristian Alfonso Rodríguez. Luis Ángel Abarca Carrillo. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Israel Jacinto Lugardo. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. José Luis Luna Torres. Everardo Rodríguez Bello. Bernardo Flores Alcaraz. Leonel Castro Abarca. Luis Ángel Francisco Arzola. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Juan Carlos Iván Ramírez Villarreal. Jorge Álvarez Nava. Son los 43 compañeros desaparecidos. Ahora diremos los 3 nombres de los compañeros caídos y digamos justicia. Julio César Mondragón. ¡Justicia! Julio César Ramírez Nava. ¡Justicia! Daniel Solís Gallardo. ¡Justicia! Son las exigencias que tenemos por parte de la Normal de Ayotzinapa. But my heart is run on empty since I heard the fucking news. We're a heartless, godless culture. We both nowhere in your shoes. Well, the good news, if there's any, is you ever lived it all. But our country kills its heroes. We just raise